Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susan Segal, por invitarme a este foro. Hacía muchos años que no venía, pero he venido otras veces, lo que quiere decir que no soy 0 kilómetros. Entiendo que debe haber, no sé qué se ha hablado antes, más o menos conozco los títulos, pero entiendo que debe haber una cierta expectativa importante frente al cambio de gobierno respecto de una cuestión tan trascendental como la política exterior. Lo primero que quisiera decirles es que no puede haber un país con una muy buena política exterior y una mala política interior. Es impensable. Por el contrario, sí podría haber un país que estuviera funcionando mejor interiormente y que no tradujera bien o tuviera una mala política exterior lo que está ocurriendo. Lo contrario sí sería posible. Esa es la responsabilidad central de quien tiene que manejar el tema. Lo segundo es que hay una necesidad de tener alguna conciencia sobre la mirada sobre Argentina en distintos lugares del exterior. No tiene por qué ser uniforme esa mirada, pero sí debe haber algo de Argentina que llama la atención, que son sus crisis recurrentes, su nivel de endeudamiento y la sensación de una economía que siempre tiene una traba financiera fenomenal. Por lo tanto, es bueno pensar a priori, cuando uno va a relacionarse con el mundo, que existe cierto desprestigio de la Argentina en el mundo. Ese desprestigio no tiene por qué correlacionarse de ninguna manera con nuestra mirada interna, es decir, con nuestra autoestima. Pero sí es bueno tener conciencia de que uno debe siempre, desde Argentina, y mucho más en momentos como este, dar alguna explicación en relación a las problemáticas. Porque el gobierno que entra piensa, y lo ha dicho, y lo he dicho yo también, que el gobierno que sale tiene una altísima responsabilidad en la agudización de una crisis que, medida en alguna forma, por ejemplo, en PBI per cápita, inclusive también en exportaciones o exportaciones per cápita, viene teniendo varios años ya. Nosotros podemos pensar y decir qué es lo que ha ocurrido, etcétera, pero visto de afuera no creo que se identifique muy bien un gobierno y otro de una manera tan clara. Más bien se debe identificar una problemática argentina. Y en ese sentido creo que hay que ser suficientemente maduro y humilde como para tenerlo en cuenta a la hora de encarar las relaciones internacionales. En tercer lugar, quiero decir una obviedad, y es que el ritmo de relaciones iniciales internacionales, más allá de la problemática de América Latina, que es muy especial, lo va a dar el ritmo de nuestra negociación con el Fondo. El ministro de Relaciones Exteriores no puede ir más rápido que eso, ni puede tampoco tomar ninguna medida que pueda ser contraproducente con la marcha de esas negociaciones que pasan a tener una centralidad total. Parece mentira decir una medida contraproducente, pero puede haberlas, puede haber declaraciones contraproducentes, puede haber sobreexposición, puede haber un intento de intervenir en un tema que no me compete. Están muy claras las divisiones en este momento, la división del trabajo dentro del gobierno futuro del presidente Alberto Fernández, y no es competencia de las relaciones exteriores la negociación con el Fondo. Sí, obviamente, estar informado y acompañarla y hacer todos aquellos actos y gestos que sean necesarios. En cuarto lugar, quería decir que va a volver toda la cuestión comercial al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llamará nuevamente Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Con ello va a volver también lo que fuera antes la Fundación Exportar y ahora es la Agencia de Inversión y Exportaciones. Es decir, una herramienta adicional al trabajo tradicional de la Cancillería que se rige
por una legislación diferente y por ende tiene en teoría bastante más agilidad para actuar que la propia Cancillería como ministerio. El último punto de la introducción que tengo que decirles es que el estado de situación nos hace ver como un país que está en una región que está en este momento muy alterada y no sabemos si vivimos coyunturas o procesos de largo plazo. Me refiero a la situación en Chile, a la situación en Bolivia, a la situación en mucho menor medida en Ecuador y en bastante menor medida en Colombia. Esas situaciones de países vecinos y hermanos no deberían condicionar nuestra posición. Lo que sí nos llevan a pensar es que, como nunca o como mucho tiempo hace que no ocurría, el subcontinente de América del Sur no tiene una unidad que le permita discutir sus propios problemas, resolver sus propios problemas, que es mucho más complejo, discutir los problemas de su relación con el mundo, con el exterior, y rediscutirse hacia adentro. Ese sistema de contención, exposición y solución de problemáticas entre países y a veces al interior de algunos países, ha desaparecido. En este momento existen varias siglas en Sudamérica y en el mundo que nos rodea y en el mundo comercial que nos rodea, incluyendo obviamente el Mercosur, que es el que tanto nos interesa. Pero ninguna de esas siglas explica la razón de la ausencia de este organismo. Y por lo tanto, como creemos que no podemos refundar nada, que no debemos reinventar nada, que somos 4 años futuros, si Dios quiere, que serán un punto dentro de una historia. Por lo tanto, de lo que se trata de hacer funcionar bien lo que uno encuentra y cambiar aquello que uno supone que es una traba a los intereses argentinos, pero no de reinventarse, y mucho menos de reinventarse a partir de la nostalgia. Arenas que la vida se llevó, dice el tango. Por lo tanto, no imaginen que tenemos que crear algo que ya ocurrió. Existió el UNASUR. El UNASUR tuvo la coincidencia durante bastante tiempo de que la gran mayoría de sus integrantes pensaba de la misma manera ideológicamente y, si se quiere, la cuestión sudamericana. Y dentro de esa cuestión ideológica, la cuestión de cómo veían la obligación y la necesidad de la unidad latinoamericana. Pero también coexistía con el Mercosur Colombia, la Colombia de Uribe, por ejemplo. Y ese tiempo no es el actual, ni podemos esperar que vuelva. Obviamente, si muchos países piensan igual, sus presidentes piensan igual, van a poder funcionar muy rápidamente por teléfono y van a poder solucionar problemas. Pero si no ocurre así, lo que importa es pensar que cada país se da su gobierno, que cada país es soberano para eso, cada pueblo vota su gobierno y por lo tanto la Argentina se relaciona con gobiernos de países, no con la zona de confort. No con los amigos, sino básicamente con países. Y que tiene básicamente intereses, antes que nada, obligaciones e intereses. Que quede esto claro para no confundir el Grupo de Puebla, por ejemplo, para decirlo taxativamente, con la necesidad de que permanezcamos en el Grupo de Lima. Nosotros tomamos la decisión de permanecer en el Grupo de Lima porque es una silla importantísima, porque no vemos otras, claramente, aunque ahora voy a hablar de otras, y porque es allí donde debemos dar el debate de lo que pensamos. Pero sí déjenme decirles que no puede ser que el único punto que genera la unidad entre tantos países sudamericanos sea qué se piensa de Venezuela. Hay una cantidad de factores mucho más importantes que nos unen o que nos llevan al debate. El subcontinente de América del Sur pierde cada vez más poder relativo, retrocede en el mundo.
Tenemos cada vez menos PBI por habitante. Somos el continente más desigual del mundo. Eso es lo increíble cuando uno piensa en el África, por ejemplo, con un prejuicio previo, como todo prejuicio previo. Pero la verdad es que es así. Producimos cada vez menos patentes. En las últimas décadas fuimos cediendo el número de patentes que registramos los sudamericanos en general. Tenemos cada vez menos multilatinas, que tuvieron esplendor hace 10, 15 años. Hay una cantidad de muestras de retroceso tecnológico, de retroceso dentro del nivel de exigencia del cambio tecnológico. Es decir, es un retroceso relativo, si se quiere. A lo mejor hay avances absolutos, pero no alcanzan. Finalmente son retrocesos. Entonces, si se piensa de esta manera, hay que pensar endógenamente en nuestros problemas y hay que decidir endógenamente nuestra asociación. Para eso hay que sentarse y discutir, sentarse y debatir, sentarse y hermanarse con el que piensa igual, con el que piensa distinto. Para eso hay que desideologizar las relaciones. Desideologizar las relaciones es paradójico, porque no quiere decir de ninguna manera que uno pierda identidad. La identidad se lleva como una mochila. Una mochila puede ser positiva o puede ser una carga. Supongamos que fuera una mochila positiva que queremos llevar. Muy bien. Nuestra identidad debe estar clara y está clara, y la decimos. Pero no vamos a poner nunca la identidad, léase la ideología, adelante nuestro, de manera tal que nos impida la relación con el que tiene otra manera de pensar u otra identidad. Una cosa es lo que uno lleva atrás y lo que uno es, y otra cosa es lo que uno hace con tal de relacionarse con el otro. Todos cambiamos para relacionarnos con el otro en la vida cotidiana. No somos rígidos para relacionarnos con el otro porque estaríamos solos, ¿no es cierto? O solo rodeados de los que piensan exactamente igual que nosotros, lo cual sería, antes que nada, muy aburrido. Han existido otras siglas. Yo creo que UNASUR no va a renacer, es algo que pasó. Eso creo yo. Si encontrara que estoy equivocado, pues habrá otro momento en que a través de Susan Siegel o de cualquiera de ustedes habrá un lugar donde decir, ¿saben que me equivoqué con eso? Pero no creo. No creemos que tenga destino el llamado ProSur, que algunos dijeron que debía llamarse ProNorte, pero bueno, le llamaron ProSur. Fue algo absolutamente coyuntural, momentáneo, y no llegó a construir ninguna idea que le dé sentido y razón de ser a su constitución. Pero sí existe el Grupo de Lima, por eso vamos a estar ahí. Y existe también la CELAC, para seguir con América Latina, y no quiero quedarme en eso. La CELAC tiene 34 países y pasa ahora a manos de México. Y México tiene ideas nuevas y por primera vez, en lugar de darnos la espalda, gira y pone una mirada sobre Sudamérica y sobre América Latina. Una mirada muy especial, una mirada madura y sobre todo una mirada, esa es la mirada madura, tómenlo como quieran, pero una mirada que tiene esa especie de sapiencia histórica de México para mirar las relaciones exteriores, en especial para manejar sus relaciones con el norte. Hagan, pero no hablen, es el consejo que nos dio AMLO para sintetizarlo hace 2 meses, 1 mes y medio. La CELAC se propone tratar por lo menos 4 temas, la mayoría son muy importantes, pero se propone antes que nada tener un estilo totalmente coherente con lo que yo he llamado desideologizar. Lo conversamos con el futuro presidente, con el presidente de México. Lo ve así, lo siente así. Desde el punto de vista del Mercosur, nosotros queremos sentarnos en el Mercosur para debatir. Debatir no es discutir porque sí. Debatir no es buscar los puntos de pelea. Debatir es respetar al otro. El canciller Araújo, en un largo reportaje de hace 3 o 4 días, dijo que el Mercosur así no sirve, pero que sí el Mercosur puede ser una excelente plataforma. Él quiere decir, puede ser un futuro sudeste asiático, que como todos sabemos es la región del mundo que crece a tasas más altas en promedio. Todavía no podemos saber qué quiere decir con eso, pero no tenemos derecho a sospechar de qué quiere decir con eso. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que lo que ambicionamos es sentarnos y discutir con el canciller Araújo, con el presidente Bolsonaro y con todos los que
con lo que sea necesario, obviamente con el sector privado brasileño, ¿qué futuro ven para el Mercosur? ¿Qué implica eso? ¿Cómo explican ellos si quieren que el Mercosur sea una plataforma para la llegada de multinacionales asiáticas y no asiáticas que operan en el sudeste de Asia con mucha fuerza y que han generado ese crecimiento? La palabra multinacional no es necesariamente mala, hay un crecimiento muy veloz allí. Entonces, nuestra idea es, miren, no nos impongan nada, pero tampoco vamos a imponer nada a nosotros. El Mercosur requiere y merece que nos sentemos y debatamos profundamente. La economía brasileña, la argentina, la economía paraguaya, la economía de Uruguay, la de los países que lo complementan como Chile y Bolivia, y que tratemos de despejar aquello que no nos gusta. ¿Qué es despejar aquello que no nos gusta? Voy a poner un ejemplo. Saben todos ustedes lo que pensamos de la situación boliviana. Nosotros pensamos que no es legítima la presidencia de la senadora Áñez. Ahora, de ninguna manera vamos a hacer nada que pueda paralizar o debilitar o ralentizar la llegada, digamos, el llamado a elecciones y la llegada de elecciones en el mes de enero. Digamos, eso sería, tenemos nuestro pensamiento, pero no vamos a ponerlo adelante de forma tal de que nos dificulte a nosotros o a nuestra relación con la futura Bolivia ese pensamiento. Es el estilo que yo pretendo. Y termino hablando de la Cancillería. La Cancillería es el único ministerio que tiene un ejército propio con una gran formación individual y con una experiencia que en algunos casos es evidente y conocida y en otros casos está latente y por lo tanto es potencial. Con todo respeto por las demás burocracias de los ministerios, no existe una tan potente y, digamos, y tan uniforme en su capacitación básica como la de la Cancillería. Hay que usar la Cancillería a fondo, pero además la Cancillería tiene casi 60 embajadas y unos cuantos consulados. Y debería, imagina una sala muy grande en la Cancillería en la cual la información que tiene el gobierno argentino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en tiempo real les llega de 100 lugares distintos en el mundo. Si nosotros no sabemos aprovechar esa información, estamos despreciando y subestimando la potencialidad de la Cancillería. En general, secretarios y subsecretarios tienden a tener sus gabinetes y los gabinetes a oscurecer la labor de los embajadores y cónsules y agregados comerciales, a chuparle su labor, a hacer papers y presentárselos más sencillamente al canciller que lee algunas... Díganmelo en pocas palabras, dice el hombre, como siempre ocurre. Bueno, yo quiero hablar por teléfono una vez por día, por lo menos con un embajador diferente. Pero además quiero que haya una sala que haga que los embajadores sientan que no están porque sí, que son útiles, que confiamos en ellos y que necesitamos muchísimo de ellos y que se metan todo lo posible. El comercio no viene solamente de comparar estadísticas, no viene de comparar papers de estudiosos, no viene de la academia, viene del esfuerzo enorme del empresario, viene del acompañamiento fuerte con una decisión política fuerte del país que contiene ese empresario, viene de la capacidad de relacionarse íntegramente con el otro país, cualquiera sea el otro país. Esta pelea de mastodontes a la que asistimos, con todo respeto, porque son mastodontes respetables, y están explicando un mundo en transición, un proceso de transición. Transición es una palabra que va unida a dolor. A alguien le va a doler seguro si hay una transición. En la vida privada o en el mundo, o en la vida política. En este proceso de pelea de mastodontes, hay muchos golpes que son predecibles y ampulosos, como suelen ser en los pesos pesados. Pero esa pelea también genera una cantidad de puertas que se abren, siempre que uno sepa abrirlas. Genera pliegues, lugares por donde se debe meter la Argentina. Mercados pequeños y mercados tradicionales, mercados nuevos, empresas nuevas, ideas nuevas. Si la Cancillería no trabaja con todo, pensando que el potencial está dentro del país, en sí misma, en su propio ejército y fuera del país, en los mercados, entonces no podremos decir que merecemos tener de nuevo la responsabilidad de las relaciones económicas de nuestro país. Muchas gracias.
Agradecemos la presencia del ingeniero Felipe Solá, diputado nacional por la